Gracias por continuar con la entrevista AM. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a dos diputados de la bancada de Nuevas Ideas. Quiero darle una cordial bienvenida al diputado Eric García y también al diputado Raúl Chamagua. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo salvadoreño a esta hora de la mañana. Espero que estén disfrutando de un buen café y sobre todo estamos listos para debatir de muchos temas de interés y sobre todo un tema en agenda muy crucial que es el tema del voto en el extranjero, Marisol. Así es, buenos días a la población salvadoreña que siempre está presente. Estamos acá sin fin de semana. Un trabajo arduo que hemos realizado, pero nuestros hermanos en el exterior se lo merecen y estamos acá, listos. Bueno, bienvenidos, quiero decirlo, hoy hay plenaria, una plenaria donde sin duda quedará en la mente de todos los salvadoreños. Es una deuda histórica el voto en el exterior. Son más de 3 millones de salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras en Estados Unidos, una enorme cantidad de ellos que tuvieron que emigrar a consecuencia de una guerra de dos grupos que aparentemente eran contrincantes, pero que desgraciadamente la historia nos está revelando algo muy diferente. Muchas vidas que se perdieron, más de 75,000 vidas que se perdieron durante una guerra, familias que se tuvieron que desintegrar, muchos que emigraron, y que creo que es solo un poco de justicia lo que se les brinda al reivindicar un poco de todo esta historia de derechos para los salvadoreños. Cuéntenme, los vimos trabajando el fin de semana de manera muy ardua en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales y la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior. Estamos, creería yo, a horas de que pueda convertirse en una realidad. Así es, Marisol. Tú lo acabas de mencionar muy bien. ¿Hace cuánto tendríamos que haberle brindado este derecho a nuestros hermanos en el exterior? Pero vimos pasar 30 años en donde lo único que nos demostraron es que la guerra fue nada más un juego de dos grupos que simplemente ahora nos damos cuenta que es la misma cosa. Y fíjate que es interesante porque viendo datos, justamente el día de ayer, estudiando un poco acerca de cómo fue creciendo la población de salvadoreños que tuvieron que emigrar a distintos países del mundo. Y hace 30 años fue por el tema de guerra, huyeron por el conflicto armado. Hace 20 años empezaron a huir del país por el problema de violencia que se acrecentaba en el país. Hace 10 años la violencia acrecentó muchísimo más a pesar de que entró un gobierno nuevo abusando y diciendo de que eran el gobierno de la esperanza, era la oportunidad de cambio, pero lo único que nos demostró el FMLN fue que sí se podía ser más corrupto que Arena. Y nuestros hermanos en el exterior seguían olvidados. Acabamos de demostrar que tenemos la disposición, ojo, porque la ley que se acaba de trabajar es una ley donde se ha incluido cada uno de los aportes que nos brindaron nuestros hermanos en el exterior. Estuvimos en comisión en un arduo trabajo durante estos últimos meses, escuchando a cada una de las partes para poder formar una ley que se base en el principio de la legalidad. Estamos dándole la seguridad a nuestros hermanos en el exterior que van a poder votar una ley abierta, una ley sin candados, una ley que no se parece en nada al engaño que nos brindó las legislaciones pasadas. Una ley que es abierta a que todos nuestros hermanos salvadoreños voten. Ese es el principio de esta ley, que todos tengan la misma oportunidad de votar, todos los salvadoreños, estando acá o fuera del país. Diputado Chamagua, de hecho existía una resolución por parte de la Corte que mandataba que se debía de dar una respuesta a los salvadoreños en el exterior para que pudieran emitir el sufragio. Exactamente, realmente nosotros estamos en sintonía de ese cumplimiento de la sentencia de la sala. Y quizás más que eso, que es algo formal, Marisol, nos llama el compromiso por nuestra diáspora. Muchos de nosotros tuvimos el privilegio y la oportunidad de compartir con ellos en campaña y expresaban así concretamente su deseo de poder votar. Un derecho que todo ciudadano debe de tener. O sea, aquí no estamos jugando que es una cuestión de estrategia o algo, sino que simplemente es cuestión de derechos. Así como nosotros tenemos derechos de votar, ellos también los tienen porque son salvadoreños al igual que nosotros. Estamos destruyendo esas barreras y categorías que tristemente nos han separado de nuestros hermanos que están
por todas partes del mundo. Y no son hermanos lejanos, son hermanos cercanos. Y por eso mismo es que nosotros estamos devolviéndoles un derecho que tenían secuestrado. Habían leyes que nosotros en la comisión pues prácticamente desmenuzamos y vimos que eran leyes estériles, leyes que prácticamente no servían para nada. Y que es triste darse cuenta que grupos parlamentarios de estos partidos políticos con representaciones pírricas se sienten orgullosos de haber sido los primeros, pero realmente aquí no es cuestión de qué ley fue primero, cuál fue la última, realmente lo que interesa es cuál es la mejor para brindar garantías y derechos a nuestra querida diáspora, y eso es lo que nosotros estamos dando. Sobre todo hay dos elementos muy importantes que esta ley tiene, Marisol, y es el primero que brinda la posibilidad de poder acceder al voto a través del documento único de identidad, de un pasaporte y una partida de nacimiento. Y lo otro, que es lo que prácticamente la ley anterior no tenía, es la oportunidad de ejercer el sufragio pasivo. El sufragio pasivo es cuando un ciudadano decide optar a competir por cargos de elección popular. Eso también queda establecido en la ley. Y quizás el dato más importante y el extra, la cereza del pastel, es el compromiso que nosotros hemos asumido de seguir un proceso consultivo para que sea la población, en este caso los ciudadanos salvadoreños en el extranjero, quienes decidan el mecanismo del voto, que es lo más importante. Nosotros tenemos uno y nos sentimos muy a gusto o cómodos con ellos. Nosotros sabemos que en el 2024 nuestro voto ahí va a estar, pero ellos ¿qué pasa? Entonces hay que iniciar ese proceso consultivo porque no es lo mismo un ciudadano que vive en Houston, Texas, que el que vive en Colombia, en Australia, en Italia, en México. Son realidades diferentes y entonces esas realidades las tenemos que estudiar. El objetivo es que ningún salvadoreño se quede sin votar para las elecciones históricas del 2024. Es importante decir que no son hermanos lejanos, son hermanos muy cercanos quienes han sostenido la economía de este país con sus remesas por décadas y que no se les puede considerar hermanos lejanos y no se podían dejar en el olvido ni se podían tomar como los salvadoreños que abandonaron su tierra y se fueron y lo olvidaron porque siguieron manteniendo a sus familias en los peores momentos de historia de nuestro país. Quiero mostrar una nota donde en la comisión no brindó su voto el partido FMLN, el cual por un lado maneja un discurso y en la realidad vemos otro muy diferente. Veamos. Los millones de salvadoreños residentes fuera de las fronteras patrias son un factor esencial para el desarrollo de la economía por su valioso aporte financiero. Sin embargo, la clase política tradicional, representada por los partidos Arena y FMLN, nunca mostró interés por incluirlos en los procesos democráticos. Al contrario, complicaron los procesos e incumplieron resoluciones que los obligaban a legislar al respecto. Fue hasta febrero del 2013 cuando entró en vigencia la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales. A partir de su implementación, un porcentaje muy pequeño de compatriotas pudieron ejercer el sufragio y miles denunciaron lo complicado de los trámites. Es así como desde hace décadas, la diáspora fue excluida de las elecciones legislativas, municipales y del Parlacen, y el mecanismo para elegir presidente hizo casi imposible el voto para millones. De hecho, analistas consideran que la diáspora representa un porcentaje lo suficientemente amplio para cambiar el rumbo político y que lo que evitaron los partidos fue precisamente ser reemplazados de su estadía en el poder. Sin embargo, no pudieron. En los últimos días, como fracciones mayoritarias, Arena y el FMLN debían cumplir una resolución que los obligaba a crear una ley para que la diáspora votara para alcaldes y diputados. Enviaron 2 dictámenes al presidente de la República, quien los vetó, calificándolos de adefesios jurídicos, ya que señaló que buscaban complicar el ejercicio del voto, una vez más, y evitar la participación real de los millones de salvadoreños residentes en el exterior, y envió una propuesta, la que finalmente fue aprobada por la nueva Asamblea Legislativa. ¿Estos partidos realmente habían vuelto inviable el voto en el exterior? ¿Era imposible que los salvadoreños lograran votar? Así es. Bueno, uno de los ejemplos más grandes, un colega de nosotros, el diputado Walter Alemán, que lo vimos en la comisión, cómo dio su testimonio y dijo de cuál era el proceso largo, metódico que había puesto la ley anterior, aprobado por esos 2 partidos hermanos, y nos decía, 1, tenían que sacar el DUI. El hecho de sacar el DUI era un proceso engorroso. 2, tenían que empadronarse, un empadronamiento que pedía 1 y 1000 cosas para poder lograr empadronarse. Y 3, el voto. Un voto vía correo,
postal que lo único que hizo es que gastáramos más como país, pero nunca dio la posibilidad de emitir el derecho tal cual lo hace esta ley, una ley nueva. Bueno, acaba de mencionar la nota de que el FMLN lo único que hacía es no votar, jamás propuso una ley, jamás propuso ideas, jamás dio algo en el cual decir, este es nuestro aporte, queremos que la ley diga esto, queremos que la ley lleve inmerso jamás. Lo único que hizo, bueno, al final, lo único que dijo es, me voy a abstener para la plenaria. ¿Qué mensaje le mandamos a la población cuando un día antes había estado en un meeting político diciendo que ellos iban a garantizar el voto en el exterior, que ellos estaban luchando con la diáspora, que eran los que más habían luchado por los hermanos en el exterior, y vemos que el día de la comisión no votan, no presentan ninguna idea para introducirla en la ley, y lo que dicen es, no, nos vamos a esperar para la plenaria, para atacar, porque es lo único que hacen, sin ninguna base legal, sin ninguna base de estudio, lo único que hacen es atacar, porque son simplemente una oposición. Diputado Chamagua, se está dando respuesta primero a una justicia con la diáspora, segundo, obviamente sumamente importante a esta sentencia de la sala, pero también algo que había mandatado el presidente de la República, Nayib Bukele, quien desde su campaña electoral había insistido en que no podíamos olvidar esos 3 millones de salvadoreños que están en el exterior y que velan por las necesidades de sus familias en El Salvador. Por supuesto, un dato y una cifra muy interesante es que nosotros en la comisión nos dimos cuenta que solamente 3.000 personas, 3.000 salvadoreños pudieron votar en las elecciones presidenciales del 2019, Marisol. E incluso una vez concluida la votación siguieron llegando paquetes postales con las papeletas que contenían votos. O sea, una cuestión realmente sorprendía. Nosotros al darnos cuenta de eso en la comisión dijimos, no, aquí algo pasa. Y nos dimos cuenta que efectivamente las comisiones en las legislaturas anteriores no servían para nada. Las leyes llegaban hechas a la medida, llegaban hechas por y para beneficio de grupos particulares, y en ese sentido es que el presidente pues asume el rol de liderazgo y dice, bueno, una de mis promesas es que para los salvadoreños en el exterior se les va a cumplir ese derecho, tanto el activo y el pasivo, o sea, votar y participar a cargos de elección popular. Y nosotros nos sumamos a eso. Insisto, nosotros tuvimos la posibilidad de platicar con muchos hermanos salvadoreños en la diáspora y nos comprometimos con eso. Y ahora estamos a un par de horas de una sesión plenaria histórica, que esta sesión plenaria es en honor a todos ustedes, hermanos salvadoreños en el exterior, que yo lo digo con mucha propiedad y con mucho orgullo. Cada uno de ustedes son embajadores de nuestro país, en cualquier lugar del mundo. Con su esfuerzo, con su trabajo, ponen en alto el nombre de El Salvador. Y lo menos que nosotros podemos hacer como diputados de esta nueva Asamblea Legislativa es devolverles sus derechos, porque también ustedes forman parte de este país. Nunca han dejado de ser salvadoreños. Hasta el día en que mueran van a dejar de ser salvadoreños, y por eso es que nosotros estamos en esta Asamblea Legislativa pues saldando deudas históricas. Hoy es el momento de nuestra diáspora, más adelante vamos a seguir viendo temas de agenda de interés nacional y también internacional, pero sobre todo el compromiso que nosotros hemos asumido de defender sus derechos. No es posible y digamos así, no se tolera estos discursos hipócritas de estas fracciones que se jactan de pues haber legislado anteriormente con este ejercicio del voto, pero en la práctica no fue así. O sea, en la práctica la ley era una ley diseñada precisamente para bloquear. Ya el compañero García nos ponía los ejemplos de cómo los salvadoreños tuvieron que hacer ese proceso muy tortuoso y que no servía para nada. Ahora nosotros estamos desbloqueando la posibilidad para todo aquel salvadoreño que quiera votar, pues nos acompañe en las elecciones del 2024. Diputado García, hemos conocido historias a lo largo de estas décadas de salvadoreños que han triunfado en el exterior, que se han convertido en líderes en sus comunidades, en grandes empresarios, ese talento salvadoreño, esa mano de obra salvadoreña que sin duda nos colma de orgullo, cómo ha destacado, no solo en Estados Unidos, en países de Europa. Hoy estas personas podrían postularse a ser los alcaldes de sus municipios, de los municipios donde nacieron y que tuvieron que abandonar a causa de la guerra o a causa de los índices de criminalidad. Estos salvadoreños podrán postularse a ser diputados, a hacer esa representación que también pueda traer desarrollo a nuestro país. Así es, fíjate que la ley en el artículo 7 establece el derecho a optar a cargos de elección popular.
algo que no tenían en la ley anterior, una ley escueta, ya lo mencionaba el diputado Raúl Chamagua, colega. Ahora, lo acabas de mencionar muy bien tú, el hecho de decir, son líderes que nos han demostrado, y fíjate que hace poco estuve escuchando uno de los testimonios de un salvadoreño en el exterior que nos agradecía por el arduo trabajo que estábamos haciendo en la comisión, y nos empezaba a contar y dice, yo empecé a vender chocolates abajo de un puente en medio de un invierno fatal y de ahí fui creciendo. Yo siempre soñé con ser diputado y ahora me abren las puertas a que yo pueda optar a eso. Y fíjate que es bien, bueno, me llena de orgullo el hecho de saber que somos esa generación que ha venido a cambiar, como lo prometimos en campaña. En campaña nuestros hermanos en el exterior nos bombardeaban y nos decían, nosotros queremos ser parte de este proceso electoral en las próximas elecciones, cómo quisiéramos poder ir a votar, cómo quisiéramos. Y fíjate que dentro del testimonio que decían los salvadoreños siempre ocupaban el término, nosotros queremos ir a votar, porque la ley los obligaba a que solamente soñaran con venir al país a votar, mas no les habría la oportunidad de votar en el país donde ellos residían. Ahora lo van, aparte de poder votar en el país que residen, les vamos a dar la oportunidad de optar a cargos populares. Y no solamente eso, fíjate que en el artículo 8, que es en el artículo de participación, hemos abierto para que las instituciones ligadas a esto, extiendan solvencia, que no tengan que venir como lo hicieron algunos de los diputados actuales que representan la diáspora, lo mencionaba Walter Alemán, uno de nuestros compañeros, tuvo que venir a hacer el proceso acá. Hoy no, esta ley también les facilita el hecho de poder gestionar todo el papeleo necesario para poderse postular, obliga a los partidos políticos también a tomar el hecho de abrirse, crear dentro de sus estatutos apertura para que nuestros hermanos desde el exterior puedan participar. En el artículo 9 de los partidos, del proceso de los partidos también establecemos el hecho de que puedan participar en elección popular, en votación y en participación de asambleas generales, que por cierto, la diputada Anabel Belloso del FMLN se opuso a esto y saltó y dijo, ¿cómo es posible? Perdón, pero si es lo que nuestros hermanos en el exterior nos han solicitado, nos han pedido. Estamos abriéndonos, estamos dándole ese derecho, estamos dándole el pleno y el libre derecho de participar en las elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes este próximo 2024, Marisol. La postura de la oposición se espera que sea la misma durante esta plenaria de hoy, cuando estamos a solo horas también de un 15 de septiembre, de una fecha muy especial para los salvadoreños, donde deberían de existir discursos que nos unan como país, donde podamos celebrar esta independencia, este bicentenario. Pero creo que la plenaria les espera apunta a otro panorama. Bueno, nosotros en primer lugar estamos listos para defender los derechos de los salvadoreños, sea quien sea. A nosotros no nos interesa quedar bien con estas fracciones minoritarias, solamente porque a ellos les incomoda que nosotros sí estamos trabajando por brindar derechos que antes no tenía nuestra población salvadoreña. Definitivamente la sesión plenaria de este día va a estar muy interesante, el debate se va a abrir y qué bueno, porque así la población se va a dar cuenta quiénes realmente están del lado de la población. Ustedes pudieron ver en la comisión que cada vez que sometíamos a aprobación cada artículo de la ley, la fracción minoritaria del FMLN no levantaba la mano. Realmente está en su derecho, porque uno puede votar o no votar, pero analizando la ley, cada artículo, nosotros no le vemos absolutamente nada de malo, Marisol, a eso. Realmente al contrario, son artículos buenos, son artículos positivos, son artículos históricos porque le estamos dando a la población salvadoreña en el exterior derechos que antes no tenían, derechos que las legislaturas anteriores debieron de haber aprobado, pero que solo por salir del paso aprobaron leyes mediocres, leyes basura, porque no hay otra palabra como la podamos etiquetar, que no servían para nada. Entonces, claro, el presidente no iba a sancionar al positivo una ley, un decreto que estuviera bloqueando la participación de los salvadoreños y precisamente por eso es que lo vetó, porque la ley exigía incluso hasta 2, 3 propiedades para contestar que uno verdaderamente era salvadoreño. Entonces, y nosotros hacemos lo contrario ahora. En lugar de exigir propiedades y todo, solamente les pedimos un documento de identidad. Creemos que estamos listos para la sesión, los votos obviamente los tenemos, pero es necesario generar el debate
para conocer las posturas de las diferentes fracciones políticas. El que se quiera sumar, bienvenido, y el que no, pues tampoco nos interesa. No nos interesa quedar bien con ustedes, nos interesa quedar bien con más del 90% de la población que aprueba nuestro trabajo y el trabajo del presidente Nayib Bukele. Y este es el mensaje que brindaba ayer el presidente de la Asamblea Legislativa. Veamos. Vamos a saldar ya una de las deudas históricas que este país ha tenido. La deuda que será saldada es la restitución de los derechos políticos de los salvadoreños en el extranjero. La diáspora tendrá derecho a votar en todas las elecciones y a la vez a optar a los cargos de elección popular. Que esto va no solamente para los que están en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, en la isla Fiji tenemos un salvadoreño, pues él va a poder votar también. Entonces eso de verdad nos llena de orgullo y una vez más felicito a la comisión por el gran trabajo que han hecho. En poco más de 100 días, la nueva asamblea aprobará la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, una normativa que cumplirá con una de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y que fue desacatada por 3 legislaturas. Ese dictamen va a llegar al Pleno y serán los diputados los que vamos a levantar las manos. Nosotros, como bancada CIAN, estamos preparados para apoyar ese dictamen y que mañana de manera formal se concrete esa decisión que ya se tomó en la comisión. El FMLN, el partido minoría en el Congreso, no acompañará en la votación, demostrando así su falta de compromiso con la diáspora. Siguen confirmando que ellos abandonaron al pueblo salvadoreño y lo siguen abandonando, lamentablemente. La iniciativa de ley fue enviada a la Asamblea Legislativa por el presidente Nayib Bukele para contribuir a saldar una deuda histórica más. Diputados, decía el presidente de la Asamblea Legislativa que hoy se sabrá quiénes están del lado de los salvadoreños en el exterior y quiénes no. ¿Podrán votar los nacidos de padres y madres salvadoreños? Sí, efectivamente. Y no solamente van a poder votar, sino que les hemos facilitado el hecho de elección de dónde van a votar. Pueden elegir ya sea en la partida de nacimiento del padre o de la madre, para que él tenga la libertad de escoger en qué municipio o en qué departamento van a poder elegir. Hemos trabajado esta ley para que garantice de que todos, primera y segunda generación, como los conocemos aquí en El Salvador, los hijos de nuestros hermanos que nacieron allá, van a poder elegir entre poder votar de la partida de nacimiento ejecutada aquí en El Salvador o del padre o de la madre. Diputado, es importante mencionar que esto ocurre en buena parte de países del mundo. No es algo con lo que esté innovando El Salvador. Ciudadanos canadienses que habitan en nuestro país emiten el voto cuando son sus elecciones y así puedo nombrar a muchísimos países más. Bueno, nosotros también hicimos ese ejercicio, Marisol. Tuvimos legislación comparada y ver ejemplos de países como México, Panamá, República Dominicana que utilizan diferentes formas para la elección para sus ciudadanos en el extranjero. Y nosotros analizamos cada uno de esos ejemplos para tomarlos en cuenta en la construcción de esta ley. Lo más importante es que se les brindan los derechos. Ahora, el mecanismo y el proceso va a quedar en manos de, en este caso, nuestra querida diáspora. Y eso también es un mensaje para todos estos periódicos que, en lugar de informar, pues están confundiendo y mintiendo. Aquí realmente no hay una ley que esté confusa ni nada. Al contrario, la ley está bastante clara y les invitamos incluso para que lleguen ahora a la Asamblea y conozcan ellos personalmente, artículo por artículo, y informen con la verdad. Eso es lo más importante, que el trabajo que la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales ha desarrollado ha sido un trabajo verdaderamente responsable. Nos comprometimos desde el primer día, Marisol, que dimos lectura a la sentencia de la sala, dijimos que íbamos a trabajar 24/7 si era necesario, y así fue. Estuvimos incluso el fin de semana trabajando y ustedes pudieron ser testigos de eso. En la sesión plenaria de hoy incluso, les repito, van a conocer a profundidad incluso más del trabajo que nosotros hicimos en la comisión. Porque queremos y estamos seguros que la ley que este día se va a aprobar es una ley que está a la altura y a las exigencias de todos nuestros hermanos de la diáspora. Y reafirmarles que esto no termina aquí, que el proceso consultivo inicia para que sean ellos quienes decidan el mecanismo para ejercer el voto en las elecciones del 2024. Pasos agigantados los que se están dando en nuestro país para sacarlo sin duda de este letargo en el que desgraciadamente nos mantuvieron por décadas los gobiernos anteriores. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Muchas gracias, Marisol, por la oportunidad. Un saludo al pueblo salvadoreño y nos vemos en un par de horas. Vamos a despedirnos con el tuit del presidente de la República de ayer por la noche. Es información muy importante. Tómenla en cuenta, por favor. Usted es padre de familia de niños entre los 6 y los 11 años. Pues le cuento. Ayer el presidente de la República escribió en su cuenta de Twitter este importante anuncio. El Salvador ha habilitado la vacunación contra el COVID-19 para niños de 6 a 11 años. Recuerde que la vacuna es voluntaria, universal y gratuita. Puede programar su cita aquí en vacunacioncovid19.gov.sb. De esta salimos todos juntos. Es importante recordarles que ya estaba habilitada la vacunación para niños mayores de 12 años. Es decir, si usted tiene hijos a partir de los 6 años hasta los 12, 15, 18 años, usted todavía puede hacer su cita. Son más de 150 centros de vacunación. Hay centros donde 160 centros de vacunación, puede llegar a estos autoservicios donde también puede brindarse la vacuna para sus hijos. Así que aprovechar esta enorme oportunidad que tenemos como país. Por favor, hay que inmunizar a la mayor cantidad de población y hay que proteger a nuestros hijos y recordar que nuestros hijos pueden ser también ese vehículo transmisor del virus hacia nuestros hogares. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Sigamos haciendo historia.